Bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, a CEFOCA por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Comienzo entonces con la temática para la cual se me ha invitado el día de hoy, las medidas de protección y cautelares en tanto su ejecutabilidad y cumplimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea la normativa? ¿Cuál es el sustento doctrinal? ¿Qué es lo que verdaderamente está planteado como estrategia legal para lograr el cese de la violencia? Pues bien, lo primero que tendríamos que nosotros recordar es que en realidad en toda la normativa vigente en relación a la violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar, Ley 30364 y su respectivo reglamento, y pues texto único ordenado, Decreto Supremo 004-2020 MIM, pues se establece la transversalización del enfoque de género. El enfoque de género, como bien sabemos, pues está dirigido propiamente a favorecer a lo que es la igualdad de género. Y la igualdad de género solamente será posible superando todo tipo de discriminación en el agravio de la mujer y también superando los estereotipos de género. Bueno, propiamente entonces, esta normativa que incorpora el enfoque de género parte de una situación real, un desequilibrio de poder, que es una cuestión, un problema estructural, cultural, arraigado en nuestra sociedad, y como tal es sumamente complejo su erradicación. En realidad no es imposible, pero es sumamente complejo, porque los temas culturales siempre, ¿no?, denotan un paso del tiempo y medidas de toda índole para favorecer progresivamente a la erradicación de este desequilibrio de poder que favorece finalmente a la violencia en agravio de la mujer. Pero ¿qué entender nosotros también por enfoque de género según el protocolo de administración de justicia del Poder Judicial? Es una técnica que debe incorporarse en el quehacer jurisdiccional con la finalidad de corregir las asimetrías de género existentes en la realidad y trasladadas al ámbito judicial, para lograr un estándar de imparcialidad y trato igualitario a través de una nueva forma de análisis de la evidencia probatoria, al notarse que determinados hechos o normas afectan de manera distinta a los hombres y las mujeres. Entonces, claro, cuando hablamos del enfoque de género, algo que no podemos obviar es que también los actores de administración de justicia, en la medida que es un tema cultural, podrían estos verse afectados para propiamente al momento de analizar los hechos y al momento de determinar las medidas. Y es una cuestión que denota, tal como nos vienen planteando algunos autores como Iván Saravia, la necesidad de no perder de vista que estamos frente a un actuar imparcial del juez, pero no neutral. Eso es una cuestión que la cual yo creo que es fundamental que sepamos. Los jueces pueden y deben justamente intervenir de manera imparcial, pero no neutral. Es decir, es necesario que estos en todo momento consideren la existencia de este desequilibrio de poder y la desventaja en la cual se encuentra la víctima de poder volver a sufrir hechos de violencia. En aras de esto, entonces, también pues tenemos nosotros, en realidad, como propiamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado un documento que ustedes lo pueden encontrar con facilidad, que se conoce como Estándares Jurídicos, Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres, en donde lo que logra recoger es una exigencia para los estados que en realidad se manifiesta en lo que es la debida diligencia. O sea, los estados deben actuar con debida diligencia para lograr el cese de la violencia
y para evitar la revictimación. O sea, toda intervención en lo que implica la investigación de los hechos podría denotar, pues, efectivamente que esto sea prioritario, conocer la verdad, pero el conocimiento de la verdad de los hechos no debe justificar una revictimación. Más bien siempre en lo que es la investigación debe estar presente el requerimiento de que la víctima no vuelva a constituirse en víctima del sistema de investigación o propiamente de la administración judicial. Y esta debida diligencia en realidad tiene una serie de indicadores que nosotros sería muy interesante que podríamos, desde lo que es nuestro expertise profesional, ir evaluándolos. ¿Qué tanto se cumplen con estos indicadores por parte del Estado para favorecer finalmente o no a calificar su actuación en términos de si existe una debida diligencia? Entonces, se plantea, en primer lugar, toda víctima debe recibir un trato digno, debe haber inmediatez en la atención, un auxilio inmediato con seguimiento y acompañamiento, recoger la información de manera clara, veraz y oportuna, la gratuidad del servicio, la valoración de riesgo y la efectividad de las medidas de protección, la especialidad del personal que interviene, la oficiosidad, o sea, el no requerimiento de impulso de parte, la multidisciplinaridad e integridad de los servicios, la no revictimación, la privacidad y confidencialidad, la adecuada recolección y protección de pruebas, como podría tratarse cuando en un consultorio médico se atiende a una víctima de violencia sexual y, por ejemplo, la truza, pues tiene muestras de semen. Y qué importante es poder, pues, finalmente custodiar esta prueba de la manera, pues, más idónea para que no se vea contaminada. El plazo razonable, la confianza que debe fomentarse en las mujeres que acuden a los servicios de atención en búsqueda de protección y justicia. Y finalmente lo que es la reparación civil. Miren ustedes cómo detrás de la temática que nos toca hoy desarrollar hay en el fondo un principio fundamental. El Estado debe actuar con debida diligencia. Y cuando hablamos, pues, de niños o adolescentes que también son víctimas de violencia, o de repente de personas con discapacidad o adultos mayores, pues hablamos también de una diligencia reforzada o una diligencia excepcional, porque estamos frente a lo que son factores combinados, que es otro tema bien interesante, que responde a un principio de interseccionalidad. O sea, en una víctima pueden haber varios factores combinados de riesgo que la colocan en una mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, podemos hablar de una mujer que su sola condición de mujer ya la hace vulnerable, a lo que se suma de repente que es de tercera edad, a lo que se suma que ésta proviene de poblaciones indígenas, ¿no? O de repente que ésta padece de una discapacidad. Entonces, propiamente hay factores combinados que hacen que una víctima se encuentre en una mayor situación de vulnerabilidad y por lo tanto se requiera, como hemos dicho, de un actuar ya no solamente con debida diligencia del Estado, sino con una diligencia excepcional o reforzada. Cuando hablamos entonces de este proceso que da lugar a las medidas de protección, yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que estamos frente a un proceso que se conoce como de tutela urgente. Hemos dicho que uno de los indicadores para poder hablar de debida diligencia es la celeridad, porque se busca una justicia eficaz, porque se quiere un trámite sumamente expeditivo,
que pueda crear un mínimo de convicción en el juez que le permita, pues, saltar la secuencia lógica de lo que implica un proceso ordinario. Y sabemos que un proceso ordinario tiene que ver con una demanda, una contestación de demanda, una etapa de prueba y finalmente el tema de la sentencia. En realidad aquí con lo que es esta característica de la tutela urgente, como rige propiamente la celeridad o el carácter de inmediatez, lo que se quiere es de manera muy pronta brindar protección. O sea, en realidad el objetivo de, como veremos, inmediato de esta ley es brindar protección. Porque se entiende que brindando protección estamos contribuyendo al cese de la violencia, pero una protección que no queda meramente en un formalismo de poner en conocimiento de los sujetos procesales la, pues, la fijación de esta medida de protección, sino que se requiere que éstas sean efectivas, que éstas sean ejecutables y reales para poder verdaderamente proteger a la víctima. Otra cuestión también que resulta muy interesante es que estamos frente a un proceso que tiene pues una característica clara de interoperabilidad, ¿no? Como también hablaremos más adelante. La policía, que es mayormente la institución que conoce el caso de violencia, tiene que poner en conocimiento de distintos actores esta denuncia. Y propiamente cada actor tendrá un rol que desempeñar en este proceso para que tenga su término la violencia. De esa manera, pues conocemos bien que intervienen dos actores fundamentales. En primer lugar, el juez de familia para brindar protección y el juez penal para propiamente determinar si hay o no responsabilidad en el supuesto sujeto agresor o en el presunto sujeto agresor con respecto a los hechos de violencia que se le imputan. De esa manera, pues, estamos hablando finalmente de dos vías, ¿no? Que son autónomas en sí, porque lo que pase en el ámbito penal no repercute necesariamente en el ámbito de protección, pero sí necesario este carácter de interoperabilidad, de conocimiento por por ambos sujetos procesales, por ambos jueces, entender propiamente que lo que está pasando en la vía penal y lo que está pasando en la vía de protección. Podemos un poco ejemplificarlo mejor para que lograr entenderlo. Pues sí, cuando se dicta una medida de protección, pues esta tiene su curso y tiene su curso con una supervisión y seguimiento, pero a la par, pues se inicia y se prosigue pues con un proceso penal. Primero la etapa de investigación, conoce el fiscal penal, y luego pues este puede finalmente incoar el proceso penal, se da inicio al mismo, y bueno, y todas las etapas que conocemos dentro del proceso penal. Pero acá la cuestión es la siguiente. Las medidas de protección están siendo seguidas por el juez de familia. El tema de verificar o probar la responsabilidad de presunto sujeto agresor sigue su curso con un proceso penal. Podría pasar que en el proceso penal, o de repente vamos antes a lo que es justamente la investigación. En el momento de investigación, el fiscal, pues, finalmente determina que no existen suficientes hechos, ¿no? Que finalmente generen propiamente indicios de la comisión del delito por este presunto autor y por lo tanto decida finalmente archivar. Y este archivamiento tendrá un impacto inmediato en la protección, pues no, porque podrá archivarse justamente la investigación y no iniciarse, por lo tanto, el proceso, pero en la vía de protección, esta seguirá su curso hasta que justamente el juez, teniendo conocimiento de este archivo, pueda, pues, citar a una audiencia a los sujetos procesales
para evaluar si procede o no dejar sin efecto las medidas de protección. Podría pasar también que finalmente se da la situación que ante la carencia de medios probatorios surja pues la vigencia del principio del indubio pro reo y finalmente el sujeto, el presunto agresor, sea absuelto. ¿Esto tendrá un impacto inmediato en las medidas de protección? Pues no. Tendrá igual que en el supuesto anterior, el juez de familia citará una audiencia para escuchar a los sujetos procesales para poder verificar por sí mismo si se da la conveniencia o no que las medidas de protección subsistan. ¿Por qué? Porque estamos frente a este carácter de la autonomía y en donde también, pues, reconfirmaremos más adelante una característica muy interesante, es que las medidas de protección subsisten mientras subsista el riesgo. Entonces, cuando ya hay forma de demostrar, de probar, de que no hay riesgo, entonces se levantarán las medidas de protección. Una cuestión que puede ayudar efectivamente a levantar las medidas de protección es el devenir del tiempo y la ausencia de nuevos hechos de violencia. Sabemos muy bien que normalmente tiene lugar el archivo provisional, ¿no? Se archiva provisionalmente el expediente, pero esto se puede reabrir ante hechos nuevos que se conozcan de violencia. Entonces, si no se da lugar a nuevos hechos de violencia, pues entonces podría solicitarse la autoridad judicial, pues que ya deje sin efecto las medidas de protección. Otra cuestión también, pues muy discutida, es el tema del límite al principio contradictorio. Sabemos muy bien que es parte del debido proceso y del derecho a la defensa. Escuchar al supuesto sujeto agresor, escuchar su declaración y poder esta pues evaluarla para verificar pues su grado de responsabilidad o su responsabilidad en los hechos. Pero en realidad esto hoy en día es limitado fundamentalmente a cuando estamos frente a un riesgo severo. Cuando hay un riesgo severo, pues el juez puede prescindir de la audiencia. Y el prescindir por la audiencia, pues origina que no haya posibilidades de escuchar al presunto agresor. Tema bastante discutido, ¿no? Si se está afectando o no el debido proceso. Bueno, cuestión que justamente sobre la cual veremos más adelante pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Entonces, en base a lo que hemos venido nosotros arguyendo hasta el momento, tenemos muy en claro que es un proceso de tutela urgente y que por lo tanto tiene una finalidad inmediata o una finalidad primera, que es el cese de la violencia. Y las medidas de protección, conjuntamente con las medidas cautelares, contribuyen a ello, al cese de la violencia. Porque estamos nosotros finalmente impactando en lo que es la dinámica de relación del presunto agresor con la presunta víctima, para que no haya oportunidad que se vuelvan a repetir los hechos. Más aún si conocemos bien que la violencia pues tiene algunas características muy propias, como el hecho de su ciclicidad, como también de su escalonada. O sea, va en aumento la violencia y tiene un carácter cíclico, donde la reconciliación de los sujetos procesales, de la víctima, de la presunta víctima y el presunto agresor, muchas veces es parte de la dinámica. Entonces, se reconcilian, luego nuevamente vuelve a haber un ámbito de tensión que da lugar a un nuevo hecho de agresión. Entonces, por ello es fundamental, y este nuevo hecho de agresión o de violencia puede ir en aumento hasta el punto de provocar un feminicidio. Por eso es sustancial no perder de vista que cuando hablamos de medidas de protección y medidas cautelares son parte de una estrategia y como tal la tenemos que ver para lograr la finalidad primera del cese de la violencia.
La segunda es la sanción al sujeto agresor, ¿no? En donde, claro, si es que dada la gravedad de los hechos procede pues una detención preventiva, pues obviamente esto también será parte de lo que será pues la forma de brindar protección a la víctima. Pero lo fundamental de la intervención del fiscal penal, del juzgado penal, es verificar, poder demostrar que ha habido finalmente, si se ha cometido el delito de violencia contra la mujer u otros integrantes del grupo familiar. ¿Cuáles son las consideraciones que debe tomar entonces cualquier juez de familia al momento de evaluar, pues propiamente el caso en concreto? Pues definitivamente la existencia del riesgo. Y esto es gracias a un instrumento de valoración de riesgo que fue incorporado en su momento con la ley 30364, en el cual es posible, en base a determinados indicadores, poder verificar qué tanto esta víctima estaría en un riesgo leve, moderado, grave o, o grave severo, ¿no? De volver a constituirse en víctima. O sea, todos estos indicadores nos llevan finalmente a verificar esto. ¿Qué probabilidad hay de que esta víctima pueda pronto volver a constituirse en víctima? Entonces, es lo primero que se verifica, como también la necesidad de actuar con urgencia, ¿no? Del dictado de la medida de protección. Y en el entendido, por todo lo que hemos venido exponiendo, que hay un peligro en la demora. Porque si no actuamos de manera célere, inmediata y eficaz, pues ya no solamente estamos frente a una víctima que se ha constituido como tal, sino que también está esta frente a una situación de mayor vulnerabilidad, porque el presunto sujeto agresor sabe de la denuncia. Y se conoce que muchas veces cuando estamos verdaderamente frente a un sujeto agresor, pues hay acciones de represalia. Y esto en realidad puede dar lugar a una mayor vulnerabilidad de la víctima al punto de ocasionar pues finalmente daños irreparables, ¿no? Que tienen que ver con lesiones graves o propiamente hasta con la pérdida de la vida en un feminicidio. ¿Cuáles son las medidas de protección? En realidad, estas han ido en aumento y son bastante interesantes. En primer lugar, el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición de regresar al mismo. Podría tratarse efectivamente de un domicilio compartido en un primer momento con la víctima, pero también hasta podría tratarse de una propiedad del presunto agresor. Corresponde que se le retire a pesar de ser su propiedad, pues sí, sí correspondería. Estamos afectando el derecho a propiedad, en realidad lo que está afectando es la posesión, ¿no? Pero que pueda disponer de su propiedad, esto en realidad no tendría por qué verse afectado. Podría seguir disponiendo de su propiedad, pero de que lo que está limitado es a poseer la propiedad, a vivir en el mismo domicilio de la víctima. Otra medida de protección es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma o espacio en que la víctima realice sus actividades cotidianas y a una distancia idónea. Bueno, en realidad corresponde ser bastante explícitos al respecto. El impedimento de acercamiento o proximidad a su domicilio, a su centro laboral, a lo que son, pues, su centro de esparcimiento, a todos los espacios o los espacios o propiamente al domicilios de su familia, ¿no? Que pueden ser los domicilios de sus padres. Pues esto tiene que ser explícito al momento de determinarse justamente esta medida de protección. La cuestión es de que en realidad se establezca en una distancia
pues no menor de 100 metros, el tema de la posible proximidad. Pero en realidad es muy importante tener en claro que si no hay mecanismos, como hablaremos más adelante, de supervisión, pues de nada nos valen las medidas de protección. Podemos tener medidas de protección bastante interesantes, exhaustivas, ¿no? En cuanto a su aplicación, pero si no hay una estrategia para hacerlas efectivas, de nada nos vale o sirve. Como hemos sabido, y eso pues a través muchas veces de los medios, pues han habido feminicidios en víctimas que ya tenían medidas de protección. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que verdaderamente terminó fallando? Es un tema también interesante que podamos reflexionar sobre algunas cuestiones que, bueno, vamos a dialogar en breve. La prohibición de comunicación con la víctima mediante cualquier medio de comunicación, sea oiga, que existen tantos medios de comunicación hoy en día, el Skype, el Messenger, el WhatsApp, el Facebook, en fin, cualquier medio de comunicación. Se quiere evitar a toda costa, por supuesto, que exista algún tipo de violencia también psicológica, de algún tipo de acoso con respecto a este presunto, de este presunto agresor. La prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, obviamente para resguardar a la víctima. El hecho del inventario de bienes, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente cuando estamos frente a una sociedad conyugal, en donde la existencia también de bienes sociales, pues es importante verificar este inventario para que luego no tenga lugar algún tipo de violencia patrimonial. La asignación económica de emergencia para atender a sus necesidades, más allá del tema de alimentos, que es una medida cautelar, pues está establecida esta medida de protección en términos de justamente satisfacer las necesidades inmediatas de la víctima y no solamente de ella, sino también de las víctimas indirectas, que son aquellas que son dependientes de la víctima directa. Eso también otro tema, el tema de las víctimas indirectas, ¿no? Que son los niños, ¿no? Por ejemplo, los hijos, terminan estando dependientes de la víctima directa. Y por ello también pensando en esto es necesario proveer un sostenimiento económico inmediato que pueda apoyar a lo que es, pues, digámoslo así, satisfacer las necesidades inmediatas de las víctimas directas e indirectas. La prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes, ¿no? También referido a la posibilidad de que exista una violencia de corte patrimonial, una situación de ventaja del presunto agresor que quiere justamente, de alguna manera, que afectar lo que es el patrimonio conyugal. La prohibición a la persona denunciada, qué interesante esto, la prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Podría ser, sí, efectivamente, que no hay, pues, no hay una sentencia ni una conciliación con respecto al tema de la tenencia. Se entiende entonces bueno, y no se ha dictado una medida cautelar al respecto, porque lo podría hacer también de manera inmediata el juez. Pero mientras que esto tiene lugar, pues como no está determinado a quién corresponde la tenencia, puesto que hasta el momento ambos, ambos padres vivían con sus hijos, pues aquí está establecida la posibilidad de resguardar a toda costa que el supuesto agresor, aludiendo un derecho de tenencia, sustraiga a los niños o a los hijos del cuidado de la presunta víctima. La ley es explícita en indicar también u otras personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto justamente, todas las personas en situación de vulnerabilidad explícitamente indicadas en la normativa
tiene que ver con las personas de tercera edad y con discapacidad, que podrían tratarse también de otros familiares que han justamente convivido en esta dinámica familiar. El tratamiento reeducativo y terapéutico para la persona agresora es justamente una medida de protección que busca poner atención en la recuperación del presunto sujeto agresor. El tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima, cuestión fundamental. Miren ustedes, en realidad, tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Una víctima de violencia, una víctima de violencia, y podríamos estar, digámoslo, no podemos generalizar, pero sí podría tratarse de un hecho de una víctima de violencia que ya tiene incorporada su condición de víctima. Y esto se ha visto en estudios, ¿no? Porque sí, por ejemplo, niñas o adolescentes que han sido víctimas a temprana edad, ¿no? Pues estas lo siguen siendo, o sea, siguen siendo víctimas en sus relaciones de pareja, porque han incorporado la condición de víctima y les es más difícil deshacerse de esta condición. Entonces, claro, la mejor estrategia de intervención en cuanto a lo que se refiere, medidas de protección para lograr el cese de la violencia, es que vaya acompañada de una medida de protección que tiene que ver con el tratamiento psicológico. ¿Para qué? Para ayudar a la víctima a que verdaderamente quiera terminar con su condición de víctima. Esto lo digo también porque en otros espacios que he tenido oportunidad de dialogar con la policía, me han confirmado por parte de ellos de manera muy espontánea una realidad, que es que en muchas oportunidades son las propias víctimas las que transgreden las medidas de protección. Es decir, o sea, cuando nosotros justamente vemos esta situación, nos podemos cuestionar cómo esto puede ser, ¿no? Cómo esto puede tener lugar. Pero es que es sencillo en su explicación. Lo dije hace un momento. Son víctimas que han asimilado esta condición de víctimas y que fácilmente perdonan al presunto sujeto agresor y terminan favoreciendo a que estos vuelvan al domicilio. Entonces me decía, por ejemplo, los policías, yo visito para hacer seguimiento a las medidas de protección y lo que encuentro, ¿qué cosa es? A este presunto agresor conviviendo con la víctima. Y cuando yo reclamo esto y hasta lo amenazo justamente de denunciar por lo que es desacato a la autoridad o desobediencia a la autoridad, pues sale la presunta víctima en defensa de este presunto agresor indicando pues que no se meta porque va a ser el policía denunciado por acoso. Entonces es parte de lo que es nuestra realidad también, ¿no? Es parte de con lo que tenemos que lidiar. Otra medida de protección es el tema del albergue de la víctima, ¿no? Brindarle un albergue a la víctima, estamos hablando de la necesidad de efectivamente sacarla de lo que fue el espacio de convivencia con el supuesto agresor y que tenga justamente la posibilidad de una casa refugio, por ejemplo, en donde pueda pernoctar con sus hijos y en donde pues el presunto agresor no tenga conocimiento de su paradero. Y bueno, no es una lista taxativa. ¿Podrá la autoridad judicial considerar otras medidas de protección, dependiendo del caso concreto para el análisis? Bueno, les hablaba yo de que definitivamente es muy importante conocer que esta estrategia de protección se desprende, en principio, de una declaración de parte, porque sí, es una declaración de parte, lo que tiene lugar con la ficha de valoración de riesgo.
Será la víctima la que proporcione información para poder verificar en qué nivel de riesgo se encuentra. Ahora, claro, la autoridad judicial tendrá que, sí, tratar de acopiar otros medios probatorios que permitan verificar la certeza del grado de riesgo en la que se encuentra la víctima. En base a ello, entonces, como decíamos, no basta con el instrumento de valoración de riesgo. ¿Qué más podrá considerar el juez? ¿Qué criterios tendrá que valorar al momento de determinar finalmente las medidas de protección y si verdaderamente esta víctima está en riesgo? Esto está dicho en el artículo 33 del texto único ordenado. En primer lugar, siempre será altamente valorable los resultados de esta ficha de valoración de riesgo y los informes sociales que puedan ser recogidos de propiamente el equipo del juzgado de familia, en donde puedan dar pues alguna información adicional, ¿no? Mediante visitas sociales del contexto o realidad de esta dinámica familiar. También verificar si es que existen antecedentes policiales o sentencias que denoten peligrosidad del presunto agresor. Y bueno, indagar, ¿no? Porque de alguna manera el instrumento de valoración de riesgo ya nos da algunos indicios del tipo de relación que tiene la víctima con la persona denunciada, pero se puede indagar y profundizar más en lo pertinente. Verificar el tema de las diferencias de edades y la relación de dependencia. Bueno, definitivamente es un tema interesante también este, porque nos lleva a verificar cuándo estamos frente a violencia. Cuando hay subordinación, hay violencia familiar. Cuando no hay subordinación o relaciones de poder, lo que puede estarse originando es un conflicto familiar. Entonces, claro, es bueno poder diferenciar cuando estamos frente a conflicto familiar y cuando estamos verdaderamente ante una situación de violencia. Y esto pues va, eso es necesario poder proceder al análisis. La condición de discapacidad, también la situación económica y social, que podría estar generando otro tipo de dependencia de la víctima con el presunto agresor, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión, y otros aspectos que muestran vulnerabilidad de la víctima y peligrosidad de la persona denunciada. Entonces, como que en la realidad la normativa ha querido ir más allá de solo la declaración de parte que hace la presunta víctima, para poder indagar en otras cuestiones y poder verificar si verdaderamente procede o no procede una medida de protección. Ahora, es un tema también interesante ver cómo es que no se pueden impugnar los medios probatorios que hubieran sido recopilados por el aparato judicial, ni cualquier otro medio probatorio que fuera finalmente presentado por las partes, en la medida en que en realidad aquí el juez de familia no está dictando una sentencia, sino un auto en el cual determina una medida de protección y o medidas cautelares. Entonces, esto, independiente, por eso no son cuestionables, pero justamente también es importante lo que decíamos más temprano, todos los medios probatorios que se puedan hacer de acopio para lo que es propiamente la valoración del juez, la valoración conjunta del juez, y tienen que llevar a finalmente demostrar el contexto de que la víctima se encuentra en una relación de dominio, de sometimiento y en una subordinación con el agresor. Cuando hablamos de la víctima, ¿no? Justamente en términos de mujer, es muy interesante ver cómo la normativa nos sitúa que ha sido una víctima en su condición de tal. Entonces, claro, cuando uno dice una víctima en su condición de tal, lo primero que se viene a la mente es pensar en su condición de mujer. Pero en realidad lo que está detrás es
los estereotipos de género. ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar esto? Porque efectivamente, ¿no? Esto tiene que demostrarse para que se adopten medidas de protección. Y es que tenemos que, en realidad, hacer un análisis de contexto y tenemos que ayudar con medios de probatorios al análisis de contexto. Definitivamente los testigos pueden jugar un rol fundamental aquí en demostrar que, pues, esta víctima, esta mujer, quebró un estereotipo de género y por quebrar un estereotipo de género terminó siendo víctima de violencia. Un estereotipo de género, ¿qué cosa podemos entender por esto? O sea, en realidad son creencias culturales que existen con respecto al rol de subordinación que debe tener la mujer. Digámoslo, yo les cuento, por ejemplo, algo que vivencié hace muchos años en mis pininos, cuando tuve oportunidad de visitar en su momento Huancayo, me acuerdo, y bueno, estaba vigente estas normas iniciales de violencia contra la mujer, de violencia familiar, y en la cual autorizaban al fiscal a conciliar. No sé si recuerdan ustedes, pero en los inicios se podía conciliar. El fiscal podía conciliar, propiciar una conciliación. Yo recuerdo pues cómo y bueno, la ley decía que se debiera conciliar en aquello que hubiera ocasionado la violencia, o sea, los hechos que hubieran propiciado la violencia, con el ánimo de que no volviera pues esto a suceder. Y, y bueno, en realidad pues todo esto es un absurdo, sabemos muy bien, hoy en día no es posible la conciliación, porque está clarísimo que estamos en un desequilibrio de poder. Pero vamos, o sea, en su momento se podía. Y yo recuerdo que yo tratando de indagar un poco con los fiscales de familia, estos me decían, bueno, yo concilio sobre lo que ocasionó la violencia. ¿Y qué cosa ocasionó la violencia? Pues el hecho de que llegara el varón y no estuviera la comida lista ni servida. O el hecho de que llegara el varón y no estuviera la mujer en la casa. Entonces, se levantaba un acta en la cual la mujer se comprometía propiamente pues a tener la comida lista y servida cuando llegaba el varón o a estar en la casa. Y esta conciliación tenía lugar, ¿no? Y realmente querían los fiscales que así resolvían. Y esto, bueno, era altamente cuestionable. Yo recuerdo pues haber entrado con ellos en una suerte de debate en el sentido de decirle en este momento, en esos momentos eso fue la causa de la violencia, pero en realidad esto se va a repetir, ¿no? Porque ya es un tema cultural, o sea, hay una creencia en el presunto sujeto agresor que puede maltratar, violentar a la mujer para obtener finalmente sus objetivos. Y esto pues, entonces es importante, ¿sí? Cuando el tema de los medios probatorios y que justamente van a derivar finalmente en poder también determinar, como le digo, la procedencia en su momento de las medidas de protección, es el requerimiento y la inmediatez de poder acopiar el máximo de información que pueda ayudarnos a comprender el nivel de subordinación en base al contexto vivido de la víctima. Esto es fundamental. Hoy en día tenemos una normativa vigente, que es la Ley 31715 del 22 de marzo del 2023, que alude pues con énfasis a lo que es este proceso especial. El artículo 16 dice lo siguiente: el proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente. Miren, esto es algo que ha variado, así no era originalmente quienes hemos venido conociendo de estos casos. Dice, en caso de riesgo leve, moderado o severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia en el plazo máximo de 24 horas contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve, priorizando según el nivel de riesgo. En audiencia, la emisión de las medidas de protección y o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima, salvo en el supuesto de riesgo severo, donde el juez puede prescindir de la audiencia. Entonces, bueno, en realidad, el tema, o sea, se ve pues, se deduce de la lectura del artículo que se impone las audiencias. O sea, sí tienen que haber audiencias
cuando hay riesgo leve o moderado. Cuando hay riesgo severo, se da la facultad al juez de prescindir de la audiencia. Y es justamente en el devenir de esta audiencia en donde es el momento en que se dictan las medidas de protección y las medidas cautelares y o cautelares. Una cuestión también importante, ¿no? Se habla mucho del I o, medidas de protección y o cautelares. Yo en lo particular considero que las medidas de cautelares terminan siendo sustanciales. Y para mí, toda estrategia de intervención debiera denotar no solamente el dictado de las medidas de protección. Ya les explicaré más adelante por qué. Luego, en esta misma norma se indica que en caso que no pueda determinarse el riesgo, el juzgado de familia en el plazo máximo de 48 horas contadas de que toma conocimiento de la audiencia, evalúa el caso y resuelve en audiencia. Claro, 48, en realidad dense cuenta ustedes, en primer lugar, cuáles serían los casos en los cuales no puede determinarse el riesgo. Sencillamente no se tomó la evaluación en base al instrumento, a la presunta víctima. Entonces, bueno, son cuestiones que yo creo que debían ser, pues, situaciones muy, pero muy excepcionales, ¿no? Que dieran lugar a una situación como esta. Y luego se indica, ¿no? El juzgado de familia, por el medio más célere en el día y bajo responsabilidad, comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su ejecución para su cumplimiento inmediato y a los sujetos procesales, ¿no? Claro, o sea, estamos frente a nosotros al hecho de comunicar a los sujetos procesales, que sería pues la presunta víctima y el presunto agresor, ¿no? De las medidas de protección, pero no solamente a ellos, sino también a la policía, que es la instancia o la institución encargada de propiamente ver por su cumplimiento. Bueno, el tema de la interoperabilidad es un tema bastante interesante que nos sitúa, como lo dijimos más temprano, en que siendo la policía la institución que mayoritariamente conoce en denuncia, ¿no? El caso, es esta la que tiene que activar el sistema, la que tiene que ponerse en contacto con el juzgado de familia, con la fiscalía penal, pero cuando se trata de niños y adolescentes, con la fiscalía de familia y también con propiamente con la unidad de protección especial, ¿no? La unidad de protección especial, bueno, sus funciones están reguladas en el decreto legislativo 1297, ¿no? Que refiere a niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Hablaremos de este tema también más adelante, pero es fundamental recordar que esta interoperabilidad tiene que ver también con los principios que subyacen y que también tienen directa relación con lo que es el sustento de la existencia de las medidas de protección y cautelares. Hemos dicho, pues, nosotros bien que lo que se busca con esta normativa es la igualdad de género. Y la igualdad de género se logra a través de superar todo tipo de discriminación. Ya la normativa internacional, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, pues esta normativa internacional nos plantea muy bien que la violencia es una manifestación de discriminación. O sea, la existencia de violencia es una forma de discriminar a la mujer. Y por ello, pues, obviamente, las medidas de protección que buscan el cese, buscan favorecer al cumplimiento de este principio de igualdad y no discriminación. Pues las medidas de protección, cuando hay niños involucrados, tienen que adoptarse conforme al principio del interés superior del niño. Tiene que haber un tema de efectivamente de ponderación de derechos. Y ese es un tema crucial, ¿no? Si, por ejemplo, los niños y adolescentes están siendo victimados en su entorno familiar, si es que verdaderamente no tienen un entorno protector, los niños tienen que salir de su hogar y tienen que, pues, el Estado hacerse cargo de ellos. Y ahí hay ponderación. Y esta medida de protección, que bueno, en principio es una medida de protección regulada
en otra normativa, que no es la 3034, ya hablaremos más adelante, pero en realidad, cuando hablamos de niños y adolescentes, hablamos de protección especial y el artículo cuarto de la Constitución Política del Perú. Entonces, claro, además de serle aplicable lo dicho en la 30364, también pues sabemos nosotros que le es aplicable lo dicho en el decreto legislativo 1297. Y esto pues, esto denota que se aplique el interés superior del niño, porque estamos limitando en el niño su derecho a vivir con sus padres, sí, pero ¿con qué ánimos? Con el ánimo de más bien priorizar su derecho a la integridad. Entonces, por eso el interés superior del niño se vincula perfectamente con las medidas de protección, como es el tema de la debida diligencia, ya lo hemos conversado, ¿no? Actuar sin dilaciones, de manera inmediata, en la adopción de las medidas de protección y que tiene relación con el principio de intervención inmediata y oportuna y con el principio de sencillez y oralidad, con un mínimo de formalismos en espacios amigables para las presuntas víctimas, generando confianza en ellas, ¿no? Todo esto dando lugar finalmente a la medida de protección. El principio de razonabilidad y proporcionalidad al momento del dictado de una medida de protección también tendremos que justamente favorecer a que su dictado sea bajo criterios razonables, objetivos y proporcionales. Porque hay una cuestión en la cual me parecería interesante se pueda discutir, es el tema de que las medidas de protección, bueno, algunos autores plantean que en realidad las medidas de protección benefician a todos los sujetos procesales. Pero yo en lo particular tengo algunos miramientos con respecto a ello. Yo no creo que todas las medidas de protección, todas, beneficien al presunto sujeto agresor. El hecho de retirarlo de su domicilio, el hecho de propiamente prohibirle el tránsito o afectar su libertad de tránsito para que no se aproxime a la víctima, esto no puede beneficiarlo. ¿Podrá beneficiarlo el tratamiento terapéutico? Bueno, por supuesto, favoreciendo a que éste no vuelva a constituirse en agresor. Pero las medidas de protección restringen derechos. Claro que sí. Entonces, por ello es importante que el dictado de las mismas sea razonable, objetivo y proporcional. Y otro tema también fundamental es que las medidas de protección son adoptadas bajo un principio precautorio. Hemos dicho justamente, sí, hemos hablado de un mínimo de convicción en el juez de que sucedieron los hechos, un mínimo, pero no hay la necesidad de acreditar fehacientemente la violencia. Y solamente podemos partir entonces de una sospecha. Entonces lo que rige es un principio precautorio que tiene como finalidad efectivamente brindar protección a esta presunta víctima para que no se vuelva a constituir en víctima. Y cuando hablamos de protección, ya lo hemos mencionado también, o sea, estamos hablando de víctimas directas y de víctimas indirectas. Y las víctimas indirectas son todas aquellas, y así lo define la ley en principio, que han estado presentes al momento de la comisión de los hechos, o propiamente aquellas que están en una relación de dependencia con respecto a la víctima directa. Entonces, por ello es fundamental saber que las medidas de protección se extienden a las víctimas indirectas. O sea, las medidas de protección que se aplican a las víctimas directas que acabamos de mencionar son aplicables también para las víctimas indirectas. Esto en realidad es un tema bastante interesante cuando nosotros ya comenzamos a hablar también de las medidas cautelares, ¿no? Eh, Sabemos bien que el juez al momento de la audiencia fijará las medidas de protección y o, dice la ley, medidas cautelares.
O sea, en otras palabras, le dan la potestad al juez de no aplicar medidas cautelares. En principio, podríamos decir nosotros que hay mucha renuencia de las autoridades judiciales para dictar medidas cautelares en estos procesos. ¿Por qué? Por el carácter de inmediatez. Entonces, estos plantean, si estoy yo, o sea, con el requerimiento de dictar pronto, no una medida cautelar, ¿qué conocimiento tengo yo, por ejemplo, de las posibilidades económicas del presunto agresor para yo fijar una pensión de alimentos? Porque finalmente los alimentos es parte de lo que es la estrategia cautelar del Estado en este proceso. Pero las medidas cautelares en realidad van más allá de ello. Si, por ejemplo, yo estoy determinando que el sujeto, el presunto sujeto agresor, se retire del domicilio, yo tengo que pronunciarme con respecto a la patria potestad, al régimen de visitas, a la tenencia, necesariamente. Si yo estoy justamente planteando que sí, que hay suficientes indicios que me lleven pues a deducir que ha habido violencia, yo tengo que pronunciarme en relación, y bueno, y si hay un niño como víctima directa o indirecta, yo tengo que pronunciarme sobre justamente la relación parental. Estoy determinando el retiro y estoy indicando que no se aproxime a la víctima. Pues ahí tengo que pronunciarme sobre, ¿y a quién va a tener la tenencia? Bueno, se entiende que la tenencia es otorgarla a esta presunta víctima. Y el régimen de visitas, ¿va a regir el régimen de visitas? ¿Y de qué manera va a regir el régimen de visitas? Esta es una cuestión que también es discutible. Si estamos hablando que las medidas de protección con respecto a la víctima directa se extienden a la víctima indirecta, entonces queda claro que no puede haber régimen de visitas. Y tendría que ser explícito ahí, justamente como medida cautelar, establecer que no se otorga la tenencia y que se afecta el régimen de visitas. Y que, bueno, y que queda suspendido en la patria potestad. Entonces, sí, definitivamente es un tema bastante delicado, porque hemos dicho hace un momento que las medidas de protección subsisten mientras subsista el riesgo. Se indica textualmente que el juzgado de familia debe informar a la presunta víctima que independientemente de estas medidas cautelares, esta podría iniciar un proceso judicial sobre el tema del régimen de visitas, de tenencia, con la ayuda de un defensor público del Ministerio de Justicia. Pero yo lo que he tenido oportunidad de ver, y no sé si ustedes, es que, por ejemplo, se determine efectivamente medidas de protección también para los niños, pero se dice que estas no son aplicables en las horas del régimen de visitas. Entonces, yo he encontrado ahí un contrasentido. O sea, ¿cómo puede regir un régimen de visitas estando vigentes medidas de protección? Ahora, claro, volviendo a la anterior, nos decimos, las medidas de protección subsisten mientras que subsiste el riesgo. Las medidas cautelares se entiende que subsisten mientras que subsista las medidas de protección. Y esto podría llevar finalmente a efectivamente limitar la posibilidad de un contacto de, del presunto agresor con sus hijos por años, ¿no? Hasta que esto no se levante. O sea, como que se afecta la relación parental. Pero bueno, de alguna manera, o sea, hay que entender que, bueno, el carácter de tutela urgente que hemos dicho tiene este proceso y en el cual, pues, hay que resguardar a toda costa no solamente a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas. Y si esto significa, en primer plano, pues, efectivamente, afectar la relación parental, es una consecuencia de la situación de violencia. Entonces, pasamos a ver cuáles son estas medidas cautelares, ¿no? Alimentos,
régimen de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con que se ha puesto acogimiento familiar acá. El acogimiento familiar es parte de lo que es la protección especial del decreto legislativo 1297 para niños. Bueno, disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima, ¿no? Entonces, bueno, las medidas cautelares, por lo que estamos diciendo, es parte estratégica de la vigencia y aplicabilidad de las medidas de protección. Miren, en realidad yo les invito a que ustedes revisen un caso que llegó ante la CEDAW, que es pues este comité de las Naciones Unidas para, para lo que es justamente dar cumplimiento a esta convención de eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer. El caso de Ángela González versus España. De repente algunos de ustedes ya la leyeron. Es un caso muy triste, ¿no? En el cual eh, lo que tuvo lugar es que una pareja de esposos se divorcia y al momento que se divorcia, justamente se establece, bueno, en realidad habían habido una serie, como 40 denuncias, como se logra esto constatar, de la cónyuge en su momento con respecto a este sujeto que era violento. Y lo que se ve, ¿no? Y lo que se logra demostrar, les digo, ante este organismo internacional, es que originalmente se había establecido un régimen de visitas vigilado para el padre, es decir, ante justamente el equipo multidisciplinario del juzgado en España, el padre visitaba a la niña. La niña era renuente a entrar en contacto con el padre. En realidad, la niña decía no sentirse cómoda con él, al punto de justamente comentar que este padre normalmente le preguntaba sobre la vida privada de su madre, si es que salía con alguien, ¿no? Si había conocido una persona, o sea, indagaba a esta niña pequeña, estamos hablando de una niña de 5 años, indagaba sobre estos temas de su madre. ¿Qué sucede? Él logra hacer creer al equipo multidisciplinario del juzgado que la madre estaba haciendo alienación parental, que la niña no quería verlo, no porque no lo quisiera, sino porque la madre lo indisponía. Y la niña repetía una y otra vez que no quería ver a su padre. Lo que hace finalmente este hombre es un día amenaza a la madre, perdón, pero antes de todo, justamente al él convencer al equipo que había alienación parental, y ellos y el equipo, aludiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho que tiene todo niño a tener un contacto personal con sus padres, pues determinan que el padre tenga un régimen de visitas no vigilado con externamiento. Entonces el padre sacaba a la niña y se la llevaba a pasear, se la llevaba y la retornaba. Pero un día el padre, en una discusión, porque al recoger a la niña tenía contacto con la madre, le dice a la madre, te voy a dar en lo que más te duele. Y lo que hace es da muerte a la niña y se suicida. Eh, Esto demuestra en realidad lo importante que es no solamente la efectividad o la eficacia de las medidas de protección, sino que verdaderamente las medidas de protección deben ir acompañadas de medidas cautelares. Este señor no tenía que haber en realidad mantenido contacto con la niña.
La niña ya era víctima, estaba siendo víctima de él con sus continuas acoso para conocer de la madre. Y el desenlace final fue efectivamente porque no actuó con debida diligencia el Estado español. Por eso es que la CEDAW, entre sus recomendaciones, dice que es muy importante verificar en que no se otorgue régimen de visitas o que en contextos de violencia. Por ello es las medidas cautelares. O sea, las medidas cautelares, en realidad yo defiendo y siempre defenderé lo sustanciales que son, pero sin embargo he tenido procesos en los cuales efectivamente no me han otorgado medidas cautelares, solo medidas de protección. En cuanto a lo que es la vigencia y validez de las medidas de protección, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, en realidad estas tienen vigencia mientras que subsiste la situación de riesgo de la víctima. Y como hemos dicho, prescindiéndose de cualquier resolución que ponga fin a la investigación o al proceso penal o de faltas. Sabemos pues que las medidas de protección en realidad tienen este carácter de ser variables, ¿no? La variabilidad de las medidas de protección, la flexibilidad de las medidas de protección. Estas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto. ¿Y cómo es que finalmente el juez puede conocer de que ha cambiado la situación o que finalmente en realidad estas medidas de protección no están teniendo su efecto? A través de los informes periódicos que emite pues la policía en estas visitas que tiene que hacer inopinadas al hogar de la presunta víctima. Eh, Sin embargo, es un tema también interesante ver lo que nos dice textualmente la ley. En el artículo 35 dice entonces que pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto cuando de los informes periódicos, lo que les estoy comentando, que remitan las entidades encargadas de su ejecución, advierten la variación de la situación de riesgo de la víctima o a solicitud de esta última. O sea, la víctima también podría solicitar directamente al juzgado, señor juez, amplíe las medidas de protección o sustitúyalas, porque las que me están aplicando no están surtiendo efecto. Cuando el juzgado de familia toma conocimiento de la sentencia penal o disposición de archivo de la investigación o proceso penal o de faltas, como les dije, no hay no es que hay un efecto inmediato de lo que disponga la autoridad penal, sino que todo lo que sucede en la vía penal tiene una repercusión en el juzgado de familia en términos de programar una audiencia para revisar la situación actual del contexto de víctima, del contexto de la víctima. Por eso dice, el juzgado de familia cita a las partes a la audiencia respectiva y se comunica la decisión a la entidad ejecutora. Las medidas de protección y cautelares tienen pues una validez a nivel nacional y se puede solicitar su cumplimiento de cualquier dependencia policial hasta que sean dejadas sin efecto por orden judicial. Como hemos dicho, el responsable de la ejecución de las medidas de protección es la policía. Pero claro, la policía, y en los diálogos que he mantenido con esta institución, me decía, mire, en realidad, como las medidas de protección rigen mientras que subsiste el riesgo, tenemos muchos casos que nosotros hacer seguimiento. Y casos que ya debiera levantarse la medida de protección, porque con nuestro informe demostramos al juez que en realidad ya el agresor está fuera de Lima o que propiamente se da la situación en la cual la víctima ya está viviendo con el agresor, ¿no?
o situaciones en las que propiamente pues denotan, ¿no? Que ya no son necesarias estas medidas de protección. Pero su vigencia da lugar a la exigencia que la policía pues dé seguimiento. Y me decían, en realidad hay casos más graves que yo quisiera priorizar, pero tengo que rendir cuentas de todo esto y también a veces se dan situaciones en las cuales, y eso lo sabemos por otros medios, la policía no cumple con esta función porque no tiene para trasladarse, no, dice que no tiene recursos, no tiene gasolina, o porque las zonas donde tiene que hacer seguimiento son zonas pues de alta peligrosidad para ellos mismos. Ahora, la policía puede contar, hoy en día está establecido por ley, con el serenazgo, ¿no? Para que pueda favorecer a la supervisión, pero también con las juntas vecinales, ¿no? Las juntas vecinales que pueden poner al corriente a la policía cuando han visto que se ha aproximado el presunto agresor a la casa de la víctima, ¿no? O sea, los vecinos atentos, organizados, que conocen que hay una víctima con medidas de protección y que ellos también tienen un rol importante de vigilancia. Si bien es cierto, la policía es la instancia encargada de la ejecución, el juzgado de familia es el órgano de supervisión. Cuando se trata de niños o adolescentes que son víctimas o de personas adultos mayores o mujeres gestantes o personas con discapacidad, se establece que el juzgado de familia, a través de sus equipos multidisciplinarios, debe dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección mediante visitas periódicas e inopinadas. Y también la ley, en el artículo 37 del texto único ordenado, se pone en el supuesto de que finalmente no existan estos equipos multidisciplinarios en las cortes de justicia de algún lugar del Perú, y por ello demanda que sean otras las instancias que favorezcan a la supervisión o seguimiento. ¿Qué origina en realidad el incumplimiento en la medida de protección? En primer lugar, sabemos, como lo hemos venido diciendo, que es pues la Policía Nacional la encargada de lo que es el seguimiento o ejecución. Eh, en lo que tenemos entonces es una intervención primera, ¿no? De la policía al tomar conocimiento de la existencia de una medida de protección, tiene 5 días para hacerse presente o constituirse en el domicilio de la víctima y poder hacer un seguimiento de la aplicabilidad de esta medida de protección. Pero luego, periódicamente, está el tema de la emisión de los informes. Los informes son periódicos y en realidad está establecida su periodicidad en base al nivel de riesgo. Se establece que puede darse un informe de seguimiento cada 6 meses en los casos de riesgo leve o moderado, o cada 3 meses en los casos de riesgo severo. Si se incumpliera con con esta función la policía, en realidad se indica que el juzgado de familia estaría en toda su potestad de poner en conocimiento de la autoridad respectiva, ¿no? Del superior, justamente de la policía, sobre este incumplimiento, dando lugar a que se determinen sus responsabilidades. Cuando el presunto agresor incumple las medidas de protección, incurre en un delito, el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Esto está previsto en el artículo 39 del texto único ordenado. Entonces, el incumplimiento de las medidas de protección en realidad tienen su consecuencia y tienen una consecuencia penal. Independientemente que ya se le venga siguiendo un proceso penal por el presunto delito, la comisión presunta del delito de violencia contra la mujer u otros integrantes del grupo familiar, podría también originarse una denuncia por el tema de desobediencia a la autoridad. También el artículo 40 del texto único ordenado nos dice el tema de la protección a la víctima como que hay propiamente hay una determinación de lo que no corresponde en el proceso de investigación, y lo que no corresponde durante la etapa de investigación, propiamente para resguardar a la víctima. Y tenemos pues que en realidad se establece que está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. También está prohibida la reconstrucción de los hechos en donde pueda estar presente la víctima. Entonces, lo que se busca aquí a toda costa es evitar la revictimación. Es una forma también que durante la investigación la víctima no vuelva a constituirse en víctima por el hecho de ponerse frente a su agresor o por el hecho de vivenciar lo que fue la agresión al constituirse en el lugar de los hechos. Ahora, todo esto tiene que ver, ¿no?, de superar cualquier situación de revictimización con lo que es la victimología, ¿no? La victimología es una rama, ¿no?, de la criminología que nos ha hecho ver cómo es que también el propio proceso puede constituirse en victimizante. Muy bien, vamos entonces a partir de una cuestión, ¿no? Decíamos más temprano cómo es que en realidad podría suceder que se cuestione justamente este carácter de tutela urgente de este proceso, indicándose que hay una afectación al debido proceso, que se está limitando el derecho a la defensa del presunto agresor. Por ejemplo, respecto a Giuseppe Giovenda nos dice, se debe impedir en cuanto sea posible que la necesidad de servirse de proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia. Dentro de este marco cabe señalar que los procesos urgentes, como el que estamos viendo, son como una categoría autónoma y diferenciada, género que se caracteriza por registrar un reclamo acentuado de una pronta, expedita y eficiente respuesta jurisdiccional, donde el factor tiempo posee especiales resonancias. O sea, en otras palabras, es posible limitar el derecho a la defensa o la garantía de defensa cuando nos encontramos con este tipo de procesos en donde hay que dar una respuesta pronta, expeditiva y eficiente, y donde el factor tiempo posee especiales resonancias. Eso es lo que dice Giuseppe Chiovenda. Pero justamente en aras de esto, es muy interesante recoger lo que nos dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia, la sentencia 03378-2019. Recogiendo primero un poco lo que alegó eh, el presunto agresor. Alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso en sus manifestaciones del derecho de defensa y del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Toda vez que a través de las resoluciones cuestionadas
se dictaron medidas de protección a favor de la denunciante, prescindiendo de la realización de la audiencia para su efecto, con lo cual se le impidió ejercer su derecho a ser oído y basándose exclusivamente en una anticientífica e inconstitucional ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, cuyas preguntas se formularon a la víctima en una diligencia en la que no se le permitió participar ni a él ni a su abogado. Al respecto señala que los jueces emplazados no explican cómo se disponen medidas de protección sin que existan otras pruebas periféricas que corroboren la valoración del riesgo. ¿Ven ustedes? Entonces, todo esto orgulló el presunto agresor. Y allí es donde el Tribunal Constitucional se manifiesta explícitamente con respecto a unas cuestiones que resultan fundamentales. Miren lo que dicen. El trámite de la medida de protección es independiente, como lo hemos visto ya, del trámite de la denuncia por violencia, que se inicia generalmente cuando el juzgado de familia remite los actuados al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. Bueno, sabemos que ya no es así, eso era originalmente. Originalmente el juzgado de familia remitía los actuados al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía Penal. Hoy en día es la policía la que en su rol de interoperabilidad, como lo dijimos más temprano, lo remite al juzgado de familia y a la Fiscalía Penal. De ahí que el dictado de una medida de protección, esto yo lo subrayaría, de ahí que el dictado de una medida de protección no significa la atribución automática del estatus de responsable penal del presunto agresor de violencia. Por eso ustedes me han escuchado gran parte de la exposición hablar de presunto agresor y presunta víctima, porque no da la atribución de responsable la adopción de una medida, del responsable penal, la adopción de una medida de protección. El objeto de las medidas de protección es solo asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia por violencia. Por ello, su trámite es independiente y célere. La determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir el curso que la normatividad procesal prevé para el efecto. O sea, claro, la responsabilidad penal será cuando se logre la sentencia en el ámbito penal. Su aplicación judicial no tiene el efecto de dejar en estado de indefensión material a la persona contra quien se dicta, pues la oportunidad para hacerse oír por el juez solo ha sido desplazada a otra etapa procesal. Miren qué importante esto, porque efectivamente sí, hay la posibilidad de apelar, pues las medidas de protección, sí, las puedo apelar, pero esta apelación se logra sin efecto suspensivo. Eso también es necesario saber, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad, eh, lo que yo de mi experiencia tengo que decirles es que esta apelación de las medidas de protección por parte de presunto agresor normalmente son confirmadas en segunda instancia. Lo que yo sí he logrado es que el tema de que en apelación se otorguen medidas de protección. Inicialmente se negaron, pero en apelación se otorgaron, ¿no? Pero no medidas cautelares, solamente medidas de protección. Bueno, para lo que es el dictado de las medidas de protección, yo les recomiendo también este manual, que lo encuentran también en internet. Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la Ley 30364. Eh, Se habla de la efectividad de las medidas de protección, ¿no? Establecer procedimientos legales y justos y eficaces
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Entonces, hablamos de que no solamente sean posibles su notificación, sino que sea posible su ejecución, que sean medidas de protección ejecutables. Las medidas de protección, para que sean efectivas, deben tener 4 características. Deben ser medidas adecuadas, medidas oportunas, medidas integrales y medidas ejecutables, tal como nos lo plantea este manual. Adecuadas, porque responden efectivamente a la situación de riesgo que atraviesa la víctima y a sus circunstancias personales. Sabemos muy bien que el riesgo es dinámico, ¿no? De allí justamente el hecho de que se den informes periódicos, ¿no? De, de cómo se viene dando la ejecución de las medidas de protección y cómo ha variado o no el riesgo. Por lo tanto, no será suficiente la ficha de valoración de riesgo, sino hay que verificar el riesgo contra la vida de la víctima, la necesidad de protección, así como la urgencia y el peligro en la demora. Entonces, esto pues es importante para que sea adecuada una medida de protección. Es necesario verificar en el momento que ésta se dicta. Definitivamente, cuando la víctima recurre a la policía para interponer su denuncia, que es la mayoría de los casos, es cuando ya pues la víctima quiere terminar con el hecho, ¿no? O alguien ha denunciado también el hecho, que no ha sido precisamente ella. Pero el ciclo de violencia, el riesgo va variando. Entonces, un tema importante es efectivamente el momento que se interpone para que sea adecuada la medida de protección, ver en qué momento la pareja se encuentra en lo que es su relación de violencia. Podía encontrarse en el momento que se conoce como acumulación de tensión, en donde efectivamente se da mucho la manifestación de violencia psicológica, una afectación a la autoestima de la víctima, es el primer momento. Luego hay un momento en donde se desencadena el hecho de violencia física y es el que normalmente origina la denuncia. Y un tercer momento que es el conocido como el de la luna de miel, o sea, la reconciliación, el momento en que le ofrece el agresor no volver a violentarla, en donde se reconcilian y en fin. ¿En qué momento se da el dictado de la medida de protección? ¿En qué momento están? Porque en realidad se puede pasar muy fácilmente de un momento a otro. Y la característica del riesgo, como hemos dicho, es que es dinámico el riesgo. Lo que puede haber sido inicialmente una valoración de riesgo, poco tiempo después ya no es la misma. Entonces, eso es fundamental para que la medida de protección sea adecuada y también para que sea oportuna. Entonces, la medida de protección tiene que ser oportuna, o sea, debe favorecer al rompimiento del ciclo de la violencia, evitar que esta violencia se perpetúe y que porque surgen nuevas agresiones. Por lo tanto, el juez o jueza debe dictar las medidas de protección en el más corto tiempo, con la finalidad de que este riesgo escale. Entonces, esto resulta fundamental, como que también tiene que ser integral. Es decir, es importante que se adopten medidas
para ayudar a que la víctima, como les dije más temprano, rompa con su condición de víctima. Y también hay que incidir en la conducta de la persona agresora, ¿no? Y por eso tenemos que adoptar medidas integrales como el tratamiento terapéutico para ella. El juez debe garantizar que se ejecute la medida de protección. Y para ello será necesario a veces recurrir a situaciones como allanamiento y desherraje y disponer de la detención de la persona agresora si ésta se opone a la ejecución de las medidas de protección. Y ejecutable, ¿no? Ejecutable tiene que ver con lo que les decía también hace un momento, el empoderamiento de la víctima, ¿no? Si la víctima no la tenemos a favor de la ejecución de las medidas de protección, entonces estas se van a incumplir fácilmente, porque en la víctima también está el cumplimiento de las mismas. Y también verificar aspectos conexos con lo que vendría a ser el bienestar de las víctimas, tanto directas como indirectas. Entonces, ¿qué se debe considerar para el dictado de una medida de protección? En primer lugar, su idoneidad y congruencia. Congruencia con los hechos que se conocen. Su integridad, porque tenemos que ver las distintas aristas de la situación que se conoce y conocer a la víctima en términos de su mayor vulnerabilidad y de los factores combinados que pueden haber en ella, que los conversamos más temprano. Ver el tema de la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no? En este caso concreto, ¿qué medidas de protección son aplicables para verdaderamente lograr la ejecutabilidad de las mismas y el cese de la violencia? Y obviamente ver la posibilidad de su variabilidad. La flexibilidad de las medidas de protección es parte de sus características porque son revisables. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, el carácter dinámico del riesgo. Y voy cerrando con este punto que en realidad considero de mucha importancia porque, claro, hablamos de medidas de protección del decreto de justamente de lo que es la ley 30364. Pero cuando hablamos de niños y adolescentes, es importante que conozcamos que hay otras medidas de protección adicionales. Y esto es conocido, ¿no? Gracias al decreto legislativo 1297. Entonces, en el caso que un niño sean víctimas de violencia, serán de aplicación, pues, las medidas de protección efectivamente que están establecidas en, en la 30364 que hemos mencionado, pero hay que tener en cuenta que los niños al poder ser víctimas directas o indirectas, hay que ver en cada caso concreto qué medidas podemos adoptar con ellos que se llaman medidas de protección sociales o medidas de protección judiciales. Eso es justamente dicho todo esto por el decreto legislativo 1297. ¿A qué me refiero? En realidad, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, podría darse la situación de que el niño ha sido víctima directa de violencia por uno de sus padres, pero el otro ha denunciado. Por ejemplo, podría darse una violencia sexual, una agresión sexual de un padrastro o de un padre a una niña, y la madre, al conocer esta situación, denuncia. Entonces, vemos nosotros, independientemente de todo lo que justamente lo que sea aplicable en la 30364, que si es que la madre denunció, esta niña está en una situación de riesgo de desprotección familiar, pero no está en desprotección familiar. Y le serán, como está en riesgo, ¿por qué está en riesgo? Porque en su propia dinámica familiar fue violentada sexualmente. Entonces, ¿cuáles medidas de protección le serán aplicables? Las medidas de protección en el propio hogar.
porque se entiende que el sujeto que le agredió sexualmente ya está privado de libertad. Y porque la madre denunció, entonces no es necesario retirar a la niña se queda en su casa, pero la madre es apoyada y la niña también, para que esto no vuelva a suceder, para que una nueva relación de la madre no sea un nuevo agresor para la niña. Estas medidas de protección que están ahí dichas en el propio hogar son medidas de protección pues especializadas, repito, en lo que es la situación de niños y adolescentes también víctimas de violencia. Cuando se da la situación de que más bien la madre no denuncia o la madre encubre al sujeto agresor, y esto se ve también mucho, o lo niega de plano, no se lo acepta, pues en ese caso proceden medidas de protección judiciales y la niña puede ser retirada de su hogar, porque que permanezca al lado de la madre que niega, que no denunció, es seguirla poniendo en riesgo. Y esa medida de protección de retiro de la niña puede ser que termine en acogimiento familiar o familia sustituta o los distintos, o de repente un acogimiento profesionalizado, bueno, habría que ver qué caso lo requiere, o en un albergue con acogimiento residencial. Entonces yo quisiera que esto lo entendamos en un plano. Cuando hablamos de niños y adolescentes y medidas de protección, yo he querido ser enfática en que no solamente se aplican las de la ley 30364, sino que se aplican también las medidas de protección del decreto legislativo 1297. Y esto el Estado, y esto, perdón, el juez tiene que verlo. Yo creo en realidad que basta que un niño se constituya en víctima indirecta para que ya sea aplicable medidas de protección social, ¿no? Y si es directa, habrá que ver si proceden las medidas de protección social o las medidas de protección judiciales. ¿Por qué son judiciales aquellas que determinan la salida de la niña de su hogar? Porque cuando a un niño adolescente se le declara en desprotección familiar, que hemos dicho es supuesto en que finalmente los padres no garantizan derechos, pues ahí procede el retiro, se suspende la patria potestad. Para que un niño pueda salir de su casa, tiene que ser judicial, determinado judicialmente. Bueno, en realidad esto da para un tema, para una clase, solamente una clase, hablar de este tema, pero yo he querido justamente darles algunas pinceladas para que puedan conocer ustedes de esta estrategia adicional o protección especial que se brinda con respecto a los niños y adolescentes. Y cómo se articula la normativa, ¿no? La normativa, justamente ahí lo ven ustedes, en la normativa se habla de castigo corporal o trato humillante. Hoy en día el castigo corporal o trato humillante está prohibido para los niños en la disciplina de los padres o de cualquier autoridad, pero lo que nos atañe en esta clase, la violencia familiar, la violencia contra niños y adolescentes, como lo acabo de explicar, puede dar lugar a situación de riesgo mediante protección sociales en el propio hogar o puede dar lugar a desprotección familiar que genera salida del niño de su casa para brindarle protección. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Yo les agradezco bastante por su atención y vamos a ver cómo voy respondiendo sus preguntas. Vamos a ver, aquí tenemos. ¿Quién maneja el presupuesto para atender a la víctima? Bueno, definitivamente las casas de refugio, no todo lo que son las medidas de protección para la mujer, lo maneja el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A ellas corresponde el manejo del presupuesto. En caso de agresiones mutuas,
a ambos puede dictarse las medidas de protección. Bueno, en realidad, yo creo que antes de calificar de agresiones mutuas, habría que ver si es que ha habido una agresión y una acción en legítima defensa que haya dado lugar a otra supuesta agresión. O sea, habría que verificar si verdaderamente ha habido agresiones mutuas, ¿no? Y bueno, si finalmente se determinara que han habido agresiones mutuas, pues sí, efectivamente, se determinan medidas de protección para cada uno de los sujetos procesales. Los encargados de ejecutar las medidas de protección son los policías, ¿cierto? Pero al tratarse de zonas alejadas y de difícil acceso, podría ser el jefe de la comunidad, el gobernador o la autoridad, el presidente, ¿no? De la comunidad, como se dice, los tenientes gobernadores, las rondas campesinas, todo lo que conocemos, ¿no? Podría ser el jefe de comunidad o el gobernador o la autoridad más próxima quien ejecute y supervise las mismas. En realidad, es bastante flexible hoy en día la norma en que la policía pueda valerse de aliados, de justamente actores de la propia comunidad que podrían favorecer al seguimiento y supervisión de las medidas de protección. Claro que sí, yo considero que sí, porque la misma normativa da esa amplitud. Si la víctima y su agresor se unen y vuelven a estar juntos, ¿cómo sería para levantar la medida de protección? Bueno, definitivamente la víctima tendrá que solicitar al juzgado. Tendrá que acercarse al juzgado y solicitar que se levante la medida de protección para que ésta se deje sin efecto, arguyendo que finalmente se han vuelto a juntar, que están viviendo juntos y que ya justamente su pareja ha comprendido, ¿no? Lo que significa respeto mutuo. Eso es lo que en realidad procedería. Ya será el juez el que en audiencia podrá valorar verdaderamente si la víctima sigue en riesgo o no. Trabajo en un centro de salud psicología. ¿Qué, qué pasos se debe seguir cuando se detecta un caso de violencia de niños? Bueno, en realidad, uno de los pasos más importantes es poner en conocimiento de la Unidad de Protección Especial, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Habría que justamente ver cuál es la Unidad de Protección Especial que está más cerca de su centro de trabajo. Y también, en todo caso, podría ya procederse en sí a la denuncia. Le cuento que justamente esta última modificatoria de la ley da lugar a que hoy en día se puede interponer denuncia guardando la confidencialidad de quien ha puesto en conocimiento los hechos a la policía. O sea, hoy en día se guarda en reserva el nombre de la persona que denuncia. Se le va a citar, sí, para que amplíe posiblemente su declaración, pero no se va a comunicar, se va a mantener en absoluta reserva quién hizo la denuncia. Entonces también se podría, dependiendo de los hechos, de la gravedad de los mismos, poner en conocimiento de la policía o también poder denunciar de frente al juzgado de familia. A ver, a ver. A eso nos preguntaba Gladys Díaz, ¿no? Muy bien. También la pregunta de John Vázquez dice, doctora, buenas noches, una consulta, si el agresor no ha sido notificado, la policía puede detenerlo, tuvo un problema con un familiar. El agresor ha incumplido las medidas de protección, pero la policía nos dijo que no le podían detener porque no había sido notificado. Así es, no se le puede detener por incumplimiento, desacato o desobediencia a la autoridad para nada, porque en realidad si no fue notificado no tuvo forma de conocer de las medidas de protección.
Nos dice Carlos Alberto, ¿de qué forma el Ministerio Público y el juzgado pueden ayudar a un alcohólico agresor para llevarlo a un centro de rehabilitación? En realidad, esto es parte de las medidas de protección. El juzgado podría dictar una medida de protección para finalmente derivar a un agresor alcohólico a un centro desadictivo. Pero hay que recordar que el ingreso a un centro desadictivo no puede ser forzado, tiene que partir de la voluntad del sujeto, si no, no surte ningún efecto. Escribe Brian Varas. ¿Desde cuándo surten efecto las medidas de protección? Y hay que cuando el juzgado otorga las medidas, debo entender que dicha resolución, ¿no? Pues dicho auto, llegará a cada sujeto procesal, a su domicilio. Ahora dígame, al darse eso ahí, ¿ya surten efectos las medidas o recién sería cuando la policía las ejecuta y las entrega a cada sujeto procesal las constancias? Bueno, en realidad, desde el momento que se notifican las medidas de protección, el juzgado debe notificarlo a los sujetos procesales. Y al momento que notifica las medidas de protección, lo notifica también a la policía, que es la encargada de su ejecución y seguimiento, desde ese momento. Me dice Iris Ruiz, usted ha señalado que el juez dicta medidas de protección en base a la ley 3013 y 4, y si hay menores aplicando la ley 1297, pero en caso de violencia de uno de los padres al hijo, el juez no se pronuncia. En este caso, si es leve, debería derivarlo a la demora. Sin embargo, el juez dice que esa función del fiscal de familia. ¿Qué se debe hacer cuando la ley 1297 establece que no es función del Ministerio Público? A ver, voy a tratar de justamente releer su pregunta. Mire, en realidad, cuando se evalúa la situación de riesgo y, por ejemplo, podría darse que al evaluar la situación de riesgo es leve, efectivamente, el padre es el agresor. Eh, Aquí lo que corresponde es que el juez, al momento de dictar medidas de protección, si corresponde, ¿no? Justamente el carácter leve, por el carácter leve, verificará si corresponde el dictado de protección, debiera el juez poner en conocimiento de el juez pone en perdón, debiera el fiscal que conoce de caso, porque entendamos una cosa, el fiscal de familia interviene también obligatoriamente en casos de violencia en agravio de los niños. Entonces, es el fiscal de familia el que sí debiera poner en conocimiento de la DEMUNA, para que la DEMUNA dicte medidas de protección sociales. Sí, así es, definitivamente. O eso nos dice, si la víctima denuncia por violencia familiar a su pareja y se queda con la tenencia de su hijo, sin embargo la víctima desatiende, la víctima desatiende al menor 2 años. Bueno, en realidad si es que se da esa situación, cualquier familiar podría ponerlo en conocimiento de la autoridad, ¿no? Y hasta inclusive, eh, justamente, exigir que ésta cumpla con sus funciones, ¿no? Como padre, en cumplimiento de sus funciones, porque lo contrario podría plantearse que esté en situación de riesgo. O sea, una situación en la cual la madre tiene la tenencia por haber sido víctima y la madre no está atendiendo diligentemente o está teniendo negligencia en el cuidado del niño, es un caso para que lo conozca también la DEMUNA. Podríamos estar frente a una situación de riesgo de desprotección familiar. En caso de una violencia física y psicológica y como medio probatorio tenemos el certificado médico legal con lesiones, es leve,
¿ya? Y la parte denunciante va a declarar. Se puede dictar medidas de protección en forma directa o necesariamente tiene que haber audiencia, sabiendo que la denunciante ya tiene lesiones. Como hemos dicho, hoy en día la ley establece necesariamente que se dé una audiencia solo en el caso que la evaluación de riesgo haya arrojado grave, el juez puede prescindir de la audiencia. Pero hoy en día está establecido que en leve y moderado el juez debe ver que se constituya una audiencia. Para que se cometa el delito de desobediencia a la autoridad, o sea, incumplimiento de la medida de protección, se requiere dolo en caso la víctima es quien lo busca y luego ocurre violencia. Podría alegarse que no hay dolo, ya que fue la propia víctima que lo perdonó y lo hizo ingresar a su domicilio. Una vez yo me encontraba con unos jueces que me decían que si se podría decir, me decían, no se podrá decir que la víctima tiene algún tipo de participación o se constituye en cómplice de este delito de desobediencia a la autoridad por haber favorecido el incumplimiento de la medida de protección. Bueno, definitivamente no, porque en realidad tenemos que considerar que la víctima es víctima y como tal, en su condición de víctima, tenderá mucho a qué, por su baja autoestima, por todo ello, a perdonar al sujeto agresor y a incumplir la medida de protección. Es muy independiente esto del incumplimiento del presunto agresor. El presunto agresor será responsable aunque le hayan provocado, digamos, en esos términos. Nos dice Wilson, un fiscal en un caso de violencia solicita para que exista medidas de protección, tienen que convivir juntos. ¿Eso procede? No, no, o sea que para que exista violencia o para que exista medida de protección tienen que ir, no, no para nada. La ley determina que también pueden ser víctimas de violencia aquellos que hubieran sido cónyuges o que hubieran sido convivientes, es cónyuges. Entonces, no, no tienen que haber convivido juntos. A ver, vamos rápido. ¿Qué hacer si las disposiciones piden que se retire del domicilio del agresor, pero el inmueble es suyo o de sus progenitores de este y aduce que no tiene medios para retirarse? Bueno, el retiro va a proceder sí o sí. No se afecta a la propiedad, se afecta a la posesión. Pero en todo caso, usted puede disponer de su propiedad. Si es su propiedad, podrá disponer de su propiedad. Entonces, sí procede de todas maneras esta medida de protección del retiro. Bueno, yo les agradezco bastante por su atención. En realidad, ha sido para mí muy grato compartir con ustedes, ver lo interesados que están propiamente en esta materia, en esta especialidad. Y bueno, no faltará oportunidad para reencontrarnos y seguir dialogando sobre este tema. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y bueno, espero en realidad haber contribuido a sus conocimientos.